should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. You have to do that because I see it. I'm not mentioning names. I see it, and I can call every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Un saludo muy especial por acompañarnos en este nuevo episodio de Disertum X. El discurso de Trump en la ONU fue espectacular desde muchos ángulos. Digamos que el discurso que pronunció en su primer mandato hace 6 años, yo recuerdo que también tuvo un impacto fuertísimo, pero Trump apenas lo estaban conociendo, a ese Trump político, en la escala global. Mientras que ahora ya saben perfectamente quién es Trump y nada, fue a la ONU y dijo las cosas como las tenía que decir. Y yo no sé, Rami, si te diste cuenta desde el comienzo todo lo que pasó y cómo le sacó, pues antes de entrar ya digamos al fondo de las cosas que quisiéramos de pronto, lo que a ti se te ocurrió, te llamó la atención y lo que a mí me llamó la atención. Antes de llegar a eso, entrar a eso, cuando llegó, viste que llegó con Melania, y cuando fueron a tomar las escaleras eléctricas y ya Melania arrancaban los dos, se frenaron, o sea, le pararon, le apagaron las escaleras eléctricas, se las apagaron y uno quisiera preguntarse si lo hicieron intencionalmente o no, porque muy raro que llegue Trump, ¿no? Y como el Trump derangement syndrome está tan expandido en el mundo que lo detestan, alguna mala mano negra lo quiso hacer, pero fíjate que yo no estoy tan desubicado en el tema porque la secretaria de prensa publicó esto hoy, que probablemente fue intencional y van a exigir que haya una investigación de este evento. Y por si fuera poco, cuando comenzó su discurso, después del saludo, el teleprompter no le funcionó. Entonces duró los primeros minutos prácticamente perdido, pero sacándole chiste al tema y empezó su crítica a Naciones Unidas, y cada vez que criticaba a Naciones Unidas repetía, o sea, yo lo único que recibo de esta gente, por ejemplo, yo no sé si tú vas a atacar ese tema de todas las guerras que terminó él, y dice, y yo de las Naciones Unidas, ¿qué recibo? Que me paran en los escalators y que no me funciona el teleprompter, y claro, todo el mundo la carcajada y todo.
y supo manejar muy bien. Bueno, digamos que tiene toda la cancha del mundo Donald Trump para manejar las cosas. Datos curiosos, por ejemplo, cuando llegó Macron a Nueva York, la policía le dijo que no podía seguir porque venía toda la comitiva de Donald Trump, entonces pararon todo el tráfico. Y Macron, que es medio soberbio, dice, bueno, pero déjeme pasar. No. Entonces sacó su teléfono delante de cámaras y llamó a Trump. Y le cuenta, Sí. y se ve en el video, no, mira, estoy aquí porque tú dicen que no sé qué. Pues Trump ni le comió cuento y le dijo, qué pena, mi estimado presidente Macron, tienes que caminar. Y ve uno a Macron caminando por Nueva York. Le importó 5 con toda razón. De manera que me parece que aquí hay unos mensajes bien interesantes de este grandioso discurso que sé que a la surdería mundial debe estar completamente ardida, pero se las cantó en la cara y se las cantó muy bien. De eso vamos a hablar un poco hoy, no lo vamos a agotar por completo, quisimos empezar simplemente con estos 2 minutos, hay muchas partes de ese discurso que bien vale la pena escuchar, pero se nos ocurren esos 2 primeros minutos, de modo que te cedo la palabra, Rami, con las buenas noches. ¿Y cómo te pareció? Pues muchas gracias, Gabriel. No, impresionante porque es de esos discursos que uno los oye y dice, sí, sí, no, cada 3 frases dice uno, por fin alguien le escaltó la tabla como era. Y mira que sí, el episodio del teleprompter a mí me parece que es bien interesante porque lo pone a hablar de corazón. Él mismo dice que es más sencillo para él hablar de corazón que con un discurso previamente escrito. Y arranca por este tema efectivamente de las guerras. Y yo sí quiero llamar la atención porque es que, pues obviamente Trump dice que en 7 meses ha parado 7 guerras, la de Camboya contra Tailandia, Kosovo contra Serbia, Pakistán contra India, Israel contra Irán, Egipto contra Etiopía y Armenia contra Azerbaiyán. Y además de lo anecdótico que es que efectivamente en 7 meses ha detenido 7 guerras, eh, lo que sí es bien interesante es que la ONU se fundó con la idea de prevenir la guerra y garantizar la paz mundial, con esta idea muy cristiana de que el diálogo, el conocimiento directo, la hermandad, la amistad, la fraternidad, son la forma más fácil de resolver conflictos y que muchos de los conflictos que ha padecido la humanidad, en particular esas 2 guerras mundiales que dieron origen a la ONU, se habrían podido digamos, prescindir o al menos detener si existiera un espacio donde todos los países pudieran salir y hablarse mutuamente. Y ese es el espíritu que mueve a la ONU desde su esencia. Y Trump dice, bueno, no solo he detenido y he parado 7 guerras, sino que en ninguno de los casos la ONU me ha llamado ni me ha dicho en qué podemos servir para finalizar el acuerdo o en qué podemos ayudar para garantizar que los términos del acuerdo de paz sean duraderos. Y eso es bien importante, porque arranca ya Trump diciéndoles, vea, lo que garantiza o más bien lo que sustenta la existencia de la ONU y que estemos hoy reunidos como tantas veces hemos estado, es precisamente detener la guerra y conservar la paz. Y en estos esfuerzos que yo estoy haciendo, en ningún momento he tenido el respaldo o la ayuda o el apoyo o siquiera una llamada por parte de la ONU. Y ese es el dedo en la llaga muy desde el principio, porque es decirles, ustedes ni siquiera sirven para lo que dijeron que debían servir. Ustedes ni siquiera están cumpliendo el propósito por el cual fueron constituidos y ya son una especie de agente externo, un monstruo si se quiere, porque ya tiene su propia voluntad y sus propias dinámicas que ni siquiera está haciendo el deber esencial por el cual fue constituido. A mí eso me pareció impresionante y creo que es un muy buen punto por el cual arrancar. Muy bien. No, y yo estoy de acuerdo con ese punto, sobre todo porque fue muy reiterativo, sobre todo en la primera parte del discurso.
él alcanzó a preguntar que cuál era el propósito de la ONU y acusa a la ONU de ser un foro de palabras vacías, de palabras huecas, que hablan de derechos humanos. Aquí lo hemos tratado en varios episodios. Bueno, me acuerdo de uno, Rami, la internacionalización de la mentira. ¿Te acuerdas de ese episodio Claro, claro, donde claro. abordamos a fondo todos estos organismos internacionales que en la práctica se convierten en cómplices de los problemas? Recuerda cómo veíamos en su momento toda esa plaga expansiva de ONGs que están hablando y susurrando toda esa cantidad de ideología de izquierda y que hacen que los países tomen decisiones muchas veces engañados, pero muchas veces detrás porque hay una agenda. Y Trump se encargó hoy de denunciar un poco todos esos problemas, comenzando con lo que veíamos ahora, que financian la inmigración masiva, que organizan verdaderas invasiones bajo el disfraz de ayuda humanitaria. Esto es un tema impresionante. Pues digamos que le da un golpe directo a la línea central de la ONU. No protege las soberanías, sino que las erosiona. Y en eso me parece que da un punto clarísimo por el cual la gente en los Estados Unidos votó o votamos por Donald Trump, que era el abuso al que el gobierno Biden nos tenía acostumbrados a nosotros, que entre otras cosas de Biden cada día salen más horrores que cometió. Si quieres, más adelante me acuerdo, hoy salió otra noticia de uno de ellos, pero lo que la gente muchas veces no entiende afuera, sobre todo esta gente con estas ideas de que no, romántica de la soberanía, perdón, de la inmigración, de recibir, y es un deber cristiano recibir al inmigrante, y eso está clarísimo no solo en el Nuevo Testamento, sino que viene desde la mayor tradición del Antiguo Testamento, la más pura y más rica. Pero lo que hemos planteado, lo que se plantea el pueblo americano es esa invasión desbordada, sin control de inmigrantes, y Trump lo dijo en lo que escuchamos ahora, que lo que está haciendo es no solamente aumentar la criminalidad, sino de alguna manera desfondar los recursos que tiene una nación, incluso una nación como esta. Entonces, hacer que, digamos, plantear desde el comienzo ese bloque de crítica a Naciones Unidas como un organismo que ayudó a esta inmigración masiva, me parece que dio en el punto central y en el blanco y tuvo un muy buen comienzo. Rami. Así es. El otro punto que me llamó poderosamente la atención fue el tema de la persecución contra los cristianos. Yo he sido muy cercano a dos organizaciones que son, digamos, como las que mejores cifras y análisis tienen sobre la persecución en contra de los cristianos en el mundo, que se llaman Open Doors y Aid to the Church in Need, o Ayuda a la Iglesia que Sufre. Esta última es católica, la otra es dirigida por un evangélico, pero no le hace, digamos, en ambos casos se reflejan los datos de persecución tanto de católicos como de otros cristianos. Y las cifras que se muestran año tras año no solo son alarmantes en términos de número, sino en términos de tendencia. Y es que yo recuerdo que a mí me llamaban a ser consultor para Open Doors hace como 10 años. Y hasta ahora se estaba mencionando el tema de la persecución a los cristianos en Latinoamérica. Y yo recuerdo que en los primeros informes que les entregué, mis datos o mis apreciaciones sobre la política, la persecución a los cristianos en Colombia, estaba más orientada a eventos de opinión pública y a sentencias de la Corte Constitucional. Pues lo que ha sido gravísimo es que con el tiempo ya empieza a haber cifras de muertes, de homicidios en contra de católicos en Colombia. Y la razón de esos homicidios es por su fe. Sin contar pues eventos de persecución como la utilización de demandas y el proceso judicial en contra de personas que están defendiendo argumentos de fe. Y el hecho de tener al presidente de los Estados Unidos hablando en la ONU, señalando a la ONU que se jactan de defender los derechos humanos, pero que ignoran al mismo tiempo la persecución contra los cristianos, que además
es la fe, digamos, predominante en la mayoría de los países occidentales. Pues es una denuncia bien interesante porque les está diciendo son cuáles derechos humanos los que ustedes están protegiendo, los derechos humanos que obedecen a una agenda ideológica o los derechos humanos de verdad, o sea, los que hemos pactado desde el principio y los que están en la Declaración de los Derechos Humanos que forma parte integral de la esencia jurídica de la ONU. Y además se metió con un tema también que a mí me encanta porque casi nadie habla de ello y es esta evolución de la migración en Europa de los musulmanes y cómo esa migración no es tranquila, o sea, no es venga que ahora quiero empezar a volverme alemán o inglés o español y quiero aprender sus costumbres y quiero identificarme con ustedes. No, es una migración que llega a imponer su cultura y principalmente su fe. Y señala un caso que ha pasado desapercibido por los medios globales, y es que en Londres Alcalde. el alcalde es abiertamente musulmán y ya ha propuesto en diferentes escenarios que en Londres se instaure el Sharia Law, que es la ley musulmana, que tiene, pues, sin duda, una serie de contradicciones con los derechos humanos, con la Constitución, con todo el ordenamiento jurídico occidental y la garantía de sus derechos. Y eso hace que, según Trump, y lo dice ahí abiertamente, que Londres sea una ciudad irreconocible. Y es verdad porque Trump está hablando de la ciudad que fundó a América, Estados Unidos en particular, de la cual provienen las costumbres, principalmente la fe de los estadounidenses. Y dice, y esa capital hoy en día está considerando ser la primera capital del mundo que adopte la Sharia Law en mitad de un país que ha sido central para el desarrollo de la cultura occidental y de la cristiandad. Y yo creo que eso es significativo que en una instancia como la ONU alguien diga eso y lo diga el presidente de los Estados Unidos. Me parece que es fabuloso. A mí me parece que ahí hay mucha tela para cortar, Rami. Es un punto esencial por muchas razones. Como tú bien lo decías, porque, digamos, lo que está en juego es la identidad de Europa y que Europa misma busque renunciar a su propia identidad, a sus raíces históricas, a Christendom. La cristiandad se erige como punto de lanza en todo el universo a través de Europa, la cristiandad. Y sin memoria de lo que Europa fue, queda y ha quedado indefensa ante cualquier invasión cultural. Rami, yo no me acuerdo si fue el padre Daniel el que nos decía que de todas maneras aquí hay un discurso contradictorio y ridículo, y es como que como el animal que se muerde la cola. Y Europa ha sido tan estúpida, y la izquierda en general y los globalistas, porque han venido de la mano con la propuesta de que no se pueden tener hijos. Entonces toda esa campaña que viene desde los años 50 y 60 de no tener hijos porque no es posible tener hijos y abortemos y descartemos, entre otras Inglaterra descarta prácticamente a cualquier atisbo de defecto que sea detectado fetalmente, ¡pum!, inmediatamente es una obligación de abortarlo. Es una cosa medio diabólica, o bueno, es completamente demoníaca. Y mientras Occidente busca no tener hijos, los musulmanes buscan tener y tener hijos. Entonces ellos han venido copando una cantidad de espacios en Europa y se han venido reproduciendo de una manera impresionante. Y está llegando a un punto donde Donald Trump lo decía en el discurso, es prácticamente o actúan ya o ustedes ya desen por perdidos en Europa. Y Europa la está pasando mal porque digamos que Gran Bretaña, el Reino Unido en general, no solamente Inglaterra, sino también Irlanda, han vivido en las últimas semanas una gran cantidad de protestas de patriotas, de personas que aman su tierra y que se han dado cuenta de que esto no puede continuar así y han tenido
conflictos y peleas con la policía precisamente por este tema. En otras palabras, yo creo que en medio de discursos de derechos humanos, que tú lo dijiste, casi nadie menciona este punto y me parece clave que Trump lo haya planteado de manera directa, la persecución a los cristianos, y los cristianos es hoy la religión más perseguida del mundo y está siendo incluso perseguida entre sus propios países, porque aquí no solamente estamos hablando de Oriente Medio o de los regímenes comunistas o de las dictaduras disfrazadas de democracias o de Nicaragua o de cristianos atacados y encarcelados y silenciados quién sabe en dónde. Aquí estamos hablando de cristianos dentro de Europa que son atacados por sus propios gobiernos precisamente por intentar defender sus tradiciones, su Christendom. Sobre eso, Rami, hay que rezar mucho. Ese es uno de los temas que a mí más me duele, que ojalá pudiéramos tener a tu amiga austríaca algún día en nuestro programa que nos hable de ese tema. Pero mi siguiente punto, que yo sé que tú vas a hablar mucho porque tú conoces mucho este tema, mucho más que yo, y a mí me apasiona el tema, es lo relacionado al engaño, al gran engaño climático. No sé si te diste cuenta como Trump calificó el cambio climático como the greatest, creo que utilizó la palabra con job ever perpetrated, el mayor fraude jamás perpetrado. Y es bien interesante porque es que y él hizo un recuento como de en 1980 nos dijo un fatalista que en el año 2000 el mundo se acababa, que después vino otro. Bueno, entonces los fatalistas nos han engañado durante décadas. Primero lo llamaron el global warming, ¿no? Luego lo llamaron como ya el global warming no pasaba, incluso habló del global cooling, porque él decía que en los años 20, en los años 30, lo que se hablaba en ese momento era que nos íbamos a congelar, pero después ahora empezamos a hablar es que nos vamos a arder. Y como ya ninguna de esas profecías se resultó ser cierta, cambiaron el nombre a climate change o simplemente a climate crisis. Y él menciona eso, ¿no? Como los cambios de los nombres, y detrás lo que hay es un negocio, Rami, multimillonario. Trump lo viene diciendo desde hace, no solo en esta reunión con la ONU, en este discurso, sino en el pasado también lo dijo. Él lo llama, creo que green scam, como la farsa verde, la estafa verde, políticas carísimas, sostenida por subsidios que debilitan a Occidente mientras otros países prosperan con energía barata. Es un fraude que erosiona la soberanía energética de los países y entre otras cosas, Trump ha venido defendiendo siempre el tema de los combustibles fósiles. Yo por ahí tengo unos grandes amigos acá en donde yo vivo, que es una ciudad energética, que son expertos en energía, en todo tipo de energía, y en alguna ocasión alguno de ellos me decía que el gran error de estos demócratas y de estos liberales es pensar que nos vamos a deshacer de los combustibles fósiles cuando prácticamente todo se requiere la utilización de los combustibles fósiles. Son la base de la prosperidad. Y abandonarlos es realmente suicida. Y por eso Trump, yo creo que deja un mensaje muy claro. Están arruinando nuestros campos con molinos de viento, cada vez que puede lo dice, paneles solares masivos, sin energía barata y abundante no hay economía ni hay libertad, y no podemos rendirnos a ese dogma verde de entregar la soberanía. Rami, ¿tú qué tienes que decir ahí sobre este punto en particular? No, pues montones de cosas, y lo primero es reconocerles acá públicamente que hemos tratado de hacer un programa sobre el tema del engaño climático varias veces, y yo me he resistido porque la verdad es que la evidencia es suficiente porque lo ve uno. Les pongo un caso muy significativo, y es que toda la economía alrededor de los vehículos de energía eléctrica es ficticia, porque en todos los casos, incluyendo Colombia, que tiene una generación de energía muy barata, porque nosotros más del 80% de la energía que consumimos en Colombia eléctrica es generada hídricamente, es decir, sin necesidad de malgastar otras formas de energía para generar energía eléctrica. Y a pesar de eso, en todos los países, para que funcionen los vehículos eléctricos, tiene que haber un subsidio de parte del Estado para la electricidad con la que se cargan estos vehículos, o si no, no les da.
o si no, si le pusieran el precio real que tiene el producir esa electricidad para recargar las baterías de los vehículos, no habría ninguna forma de competir con la gasolina. Y entonces es chistoso porque en Bogotá, por ejemplo, que hay taxis, vehículos privados, buses, de todo con energía eléctrica, siempre todos los años a la alcaldía le toca prorrogar un decreto que es el que establece el subsidio, y se está volviendo un problema presupuestal para Bogotá porque se suponía que era por 3 años y ya van pues en mucho más que eso todos los años, pero además se vuelve un problema para los usuarios, porque imagínate tú invertir en un carro eléctrico que vale más que los carros normales, y de buenas a primeras de un año a otro el precio de ponerlo a andar se triplique, porque como nos pasó con la gasolina en los últimos 2 años se duplicó o se triplicó el valor de la gasolina. Eso es horrible. Entonces, ahí hay un ejemplo, hay otros ejemplos, por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas en los supermercados a mí me causa siempre risa, porque es que los propios supermercados están atacando a sus clientes al decirles, no, usted no puede comprar ni siquiera bolsas plásticas, pero aquí le vendo productos congelados que en las bolsas de papel se desfondan. Y entonces son las cajeras en el Éxito, me pasa todo el tiempo, diciendo, no, señor, vaya y encuentre una de las bolsitas de los productos vegetales, ¿sí? Que todavía existen, porque no hay otra forma de llevarlos, y ahí meta sus productos congelados para que no se le desfonde, que es absurdo. Y están atacando a sus propios consumidores por una cosa que es de verdad absurda, porque el hecho de que hayan quitado las bolsas plásticas en el Éxito no afectó para nada el tema medioambiental en el mundo, ni en Colombia, ni en las ciudades donde hay Éxitos en ningún lado. De hecho, le hace a uno consumir más bolsas porque entonces toca comprar bolsas para la basura independientes. Esos son dos de los casos que la evidencia, digamos, el sentido común le demuestran a uno. Hay otro más grave que es la política que hay detrás de los temas medioambientales, y es que si uno mira todos los acuerdos internacionales que han tratado de regular el tema de las emisiones y todo eso desde el acuerdo de Kioto en adelante, han sido firmados por todos los países menos China, Estados Unidos y los europeos, que son más intensivos en el tema industrial. Y entonces uno dice, ¿y por qué si ellos son los que más contaminan no firman esos acuerdos, que además son ellos mismos o sus propios expertos los que los divulgan, los que los redactan, los que los justifican, los que escriben papers y todo eso? Y termina uno llegando a la conclusión de que el cambio climático en realidad es un impuesto para los pobres. Y eso es gravísimo, porque cuando llega uno a darse cuenta de que con el pretexto del cambio climático están imponiendo unos sobrecostos que deben ser soportados por los más pobres, no por los ricos, ni siquiera por los que más contaminación producen, dice uno, hombre, no tiene sentido que haya expertos en Colombia siendo totalmente favorables a la prevención del cambio climático, introduciendo unas reglas que son cada vez más absurdas. Entonces, para hacer una intervención en una quebrada, el alcalde tiene que establecer cuáles son las medidas para anticiparse al cambio climático. Y uno dice, ¿y qué medidas va a hacer en la quebrada? Además de sembrar árboles. No, es que por el cambio climático se deshielan los polos y entonces la quebrada se crece, y uno, pero la quebrada no se va a crecer por el deshielo de los polos. Y así lo que hacen es encarecer el sistema económico, impedir el acceso a los recursos, el acceso a la infraestructura, la utilización de los recursos de una manera sana, sensata, inclusive autosostenible, ¿sí? Porque los encarecen tanto que ya entonces se vuelve no rentable para los países con limitaciones tecnológicas, con limitaciones científicas para explotar sus propios recursos. Y ahí es cuando el mundo es al revés, porque entonces, ¿quién paga el cambio climático? Los pobres. ¿Quién lo sufre? Ni idea, porque tampoco está demostrado.
No está demostrado que todo lo que los problemas con la naturaleza sean por culpa del cambio climático. No, eso siguen siendo aleatorios y dependen de tantos otros factores. Y de pronto, y de cuando en cuando aparecen noticias adelentadoras por ejemplo, de la NASA, que hacen unos estudios en los polos donde dicen, pero no, debería haber sido al revés, y termina uno gratamente sorprendido que no, en este año encontramos que se aumentó la capa de hielo y no es que se estaba terminando, y así sucesivamente uno encuentra muchas contradicciones. Yo veía... El caso gracioso de que para que haya más material vegetal en el mundo, más árboles, más plantas, todo eso, se necesita del CO2, porque es que resulta que las plantas respiran el CO2 y segregan el oxígeno. Entonces es gracioso que hay mapas donde las mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera, al cabo de unos años se vuelven las zonas más verdes del planeta. Entonces dice uno, y vamos a acabarle entonces el CO2 porque entonces al final vamos a acabar con los árboles. ¿Cuál es la idea ahí? La única vez que a mí me han cancelado en Facebook fue un profesor colombiano que entre otras vive aquí en Estados Unidos, que éramos amigos en ese momento, pero tuvimos un día, nos pusimos a discutir en Facebook públicamente sobre el cambio climático. Y claro, yo me veía a mis expertos de la época y me acuerdo de uno sueco espectacular que hacía un análisis muy serio y muy riguroso sobre estos temas. Y cada vez que yo le lanzaba un argumento como esos que tú estás esbozando ahora, el tipo no me respondía con argumentos, sino que se ponía bravo. Ahí es cuando yo me di cuenta que hay ciertos temas que la gente se pone muy brava, como que la razón va cediendo a la emoción. Y no tiene por qué ser así. O sea, claro que si hay un cambio climático, pues hay que tomar medidas. No podemos afectar la tierra. Por ahí también veía yo que no, que tal año tuvimos tantos huracanes, que esto tiene que ser producto del cambio climático, pero entonces después salió un historiador de meteorología diciendo que eso no es cierto y empezó a hablar de los ciclos digamos como que la Tierra es un organismo viviente o vivo que va y transcurre por determinados ciclos y hay unos ciclos en los cuales hay un mayor número de lluvias o de huracanes y hay otros de mayor sequía. Y eso como que aparentemente es normal. Pero bueno, por fin, de todas maneras, sí hubo ese tema hoy en la ONU, o cuando lo planteó Trump, y que me parece que da en el punto clave que es lo que tú quieres plantear ahí. Y eso abre pie para otro punto que también quería mencionar, que es el del globalismo, porque es que a partir de todo el tema del cambio climático también se ha disimulado esta idea de que debemos tener un solo gobierno global donde todo el mundo debe pensar igual, todo el mundo debe actuar igual, y hemos tenido ya síntomas desastrosos. El tratamiento de la epidemia del COVID fue un esfuerzo globalista y globalizante, donde una persona por allá elegida de quién sabe qué manera, le decía al resto del mundo cómo debía actuar. Y Trump se pronuncia contra el globalismo y dice que no es una solución, sino un veneno, que borra las identidades nacionales, que concentra el poder en burócratas sin patria y debilita la soberanía de los pueblos. Qué palabras tan claves y tan fuertes. Pero, la respuesta es la reivindicación de la especialidad humana, ¿sí? Y que se ve en la diversidad cultural. Al final del día, Trump logra desenmascarar el globalismo como un discurso, ahí sí, hegemónico, uniformista, que borra al individuo de la faz de la tierra y lo reemplaza por una suerte de amalgama de ideologías que se suponen que son las que todo el mundo debe respetar, pero no, Trump dice no, al contrario. La riqueza del mundo está en que cada país haga respetar su soberanía y los invito a que, así como a mí me corresponde respetar la soberanía de los Estados Unidos, ustedes también asuman la responsabilidad de hacer respetar la de ustedes. Y decía yo, uy, qué bueno que Petro entendiera inglés. No, porque si Petro tuviera un mínimo de sagacidad, en vez de estar dividiéndonos como nación,
nos uniría en torno del supuestamente lo que él ha luchado toda la vida, que es por la identidad colombiana, ¿no? Por las raíces de nuestro país en contra del colonialismo foráneo y todo este discurso trasnochado. Bueno, ahí está la clave. Y es que si de verdad tuviéramos líderes que se preocuparan más por defender nuestra identidad, y obviamente pues es que no les toca, no les queda de otra, sino defender nuestra fe. Es que seguimos siendo un país, y toda Latinoamérica sigue siendo un país cristiano, países cristianos, naciones creyentes. Y desde esa perspectiva, claro, entonces ahí se alborotan y dicen, no, la soberanía es terrible, porque si defiendo la soberanía me toca defender la fe. Y volvemos al mismo problema de siempre, y es que esto al final tiene un subyacente espiritual innegable. Pero entonces me encanta porque señalar el globalismo es eventualmente señalar el problema espiritual que hay detrás de todo esto, y creo que Trump lo hizo de una manera maravillosa. Sí, yo también fue, digamos, muy afortunado. Lo hizo en el 2018 y lo volvió a hacer ahora directamente con los mismos términos y de pronto ahora un poco más fuerte. Lo del globalismo yo siempre lo he visto como esa idea romanticoide, ridícula, de cojámonos de las manos todos y vivamos todos en corazón. Incluso yo me acuerdo que Niemeyer nos hacía en Notre Dame algún ejercicio alguna vez sobre canciones gnósticas de moda, y mencionaba una de los Beatles muy famosa, creo que se llama Imagine. Imagine where, no me acuerdo, All the people living que no hay peace que sin religión y que sin, no, sin in a fronteras. world without religion. Sí. Exacto, y todos como cogiditos de la mano, y uno ve mucho como ese tema que es en el fondo como producto de esa idea romántica de que todos somos, no es una igualdad, porque la igualdad se predica de la diversidad. Aquí no se habla de igualdad, sino de mismidad. No es que todos seamos iguales en el sentido de somos iguales, pero cada uno con lo propio. La igualdad de los de izquierda y de este globalismo mundial es borrar toda identidad, toda particularidad, toda especificidad, toda tradición, todo arraigo, digamos, histórico que pueda tener una persona o un pueblo. Y por eso Trump la tiene clara. Yo creo que tenemos que hacer un programa sobre el globalismo específicamente, porque Sí, es que hagámoslo. tiene las raíces de eso, son la Unión Europea, que tiene raíces de pensadores supuestamente católicos, ¿no? Y Yo no tú y sé yo si, tuvimos un profesor muy bueno en Notre Dame, el profesor von Gesow, que era muy crítico de la Unión Europea y de sus orígenes, porque además era amigo de muchos de los que la apoyaron, de acuerdo. precisamente porque él veía que era una malformación del concepto de unidad cristiana. Y es que ahí es donde está el detalle, y es que, claro, nuestro Señor nos llama a la unidad, pero a la unidad respecto a de la verdad, no a Pero, una unidad claro, hechiza y pegada con babas, en así es. donde todos nos tenemos que cortar por lo bajo, ¿sí? Y donde el mal menor, el mínimo común Así es. denominador, todo este Es una tipo especie de como de tesis. unidad en la diversidad, que es el Claro, principio fundamental del derecho. claro. Es decir, los derechos se predican de la persona, pero no se confunden con los derechos de la otra. No hay esa mismidad, sino esa alteridad. Si yo no reconozco al otro como persona, con sus diferencias, con sus particulares, por ejemplo, Ilva Miriam Hoyos, la tendríamos que invitar a este programa, también a un programa, Buenísimo. para que nos hable de ese planteamiento filosófico, jurídico, de lo que estoy tratando de plantear acá, de los elementos esenciales del derecho que están tan olvidados. Los globalistas pasan por alto todos estos fenómenos y, repito, caen como en ese discurso romántico, y de incluso gente dentro de la iglesia que tú y yo conocemos, caen en ese discurso
de no puertas abiertas, todos somos iguales. Y ahí viene muy pegado el tema de la inmigración, precisamente porque el globalismo de alguna manera reclama la eliminación de la diferencia y la eliminación de la soberanía, pero a su vez no se dan cuenta que están proclamando la eliminación de la historia o de las tradiciones o de los arraigos. Uno es uno con su historia personal. Y eso no se lo pueden quitar a uno, con sus particularidades, con sus prejuicios, con su upbringing, con su forma de ser, que lo sitúa en un momento, en un lugar y en unas condiciones determinadas. El globalismo quiere romper con eso, y por eso la canción de los Beatles es tan ejemplar para significar esa estupidez de los años 60. Fíjate que en ese programa que vamos a hacer sobre el globalismo, yo me encontré en estos días un post de alguien en X que incluso lo guardé pensando en que si algún día lo va a necesitar, porque es parte de un programa de televisión cómico, yo no sé si a finales de los 70 o de los 80, donde hablan de este problema del gobierno mundial. Entonces alguien va pero el programa, claro, lo muestran como si pobre loquito, conspiretas, teoría de la conspiración, pobre loquito está pensando que los Rothschild o que los Bush están detrás de todo este globalismo y resulta que era cierto, resulta que al cabo de 40 años nos damos cuenta que efectivamente lo que esta gente quiso hacer fue crear una especie como de suplantación de los gobiernos nacionales por un gobierno mundial, comenzando por la Unión Europea y por Naciones Unidas y por todos estos organismos internacionales que quieren cada día meterse más sus narices en los países miembros. Y en ese episodio es muy chistoso porque, claro, trataron de vender la idea como pobre loquito. O sea, el que piensa que esto es lo que vamos a llegar, pobre loquito. Y llegamos. Y 40 años después nos damos cuenta que pobre loquito no, que realmente voy a buscar eso y lo voy a presentar en ese episodio. Sí. Otro punto, ya para ir ya cerrando el episodio, que me llamó mucho la atención, bueno, fueron muchos, pero digamos hubo uno sobre la contradicción de Europa financiando a Rusia. No sé si lo viste, ¿no? Que Sí. Trump acusó a Europa de ser hipócrita porque por un lado critican a Rusia por todo el tema de su guerra con Ucrania, pero por el otro lado le siguen comprando petróleo y gas. Y Trump con toda razón llamó a esto como algo inexcusable. Denunció que con una mano dicen apoyar a Ucrania, pero con la otra están financiando la guerra de Putin. Y Europa nuevamente queda retratada como incoherente, débil y completamente dependiente, contradictoria. Rami. No, impresionante el tema porque, a ver, el problema económico de Rusia es que mientras Europa sale a decir que está terrible y que Putin es un dictador y está loco y todo eso, ellos mismos, por temas inclusive medioambientales, porque esto me lo explicaba mi amiga austriaca, han hecho tan difícil el acceso a fuentes de energía como el petróleo, el gas y todo esto, que les ha tocado salir, a pesar de que Europa podría tener cómo suministrarse ese tipo de recursos, les ha tocado salir a negociar con sus enemigos políticos e ideológicos, que son la China y Rusia. Y al punto en que efectivamente uno de los temas graves de la posición europea frente a la guerra de Ucrania es que si Europa se va de frente contra Rusia, pues simplemente les cortan el chorro energético y frenan la industria europea. Entonces es chistoso porque uno dice, esa guerra, la tercera guerra mundial, pues esa tercera guerra mundial se acaba en 2 días, ¿sí? Apenas Europa quede en pausa, pues ya qué van a inventar, qué van a hacer. Y Trump lo sabe. Y Trump lo sabía desde hace rato, lo sabía desde su primer gobierno, lo sabía cuando denunció cómo Kamala Harris estaba haciendo unos discursos absurdos en la OTAN que iban a obligar a Rusia a invadir Ucrania. Bueno, y hoy se los muestra y se los repite en su cara. Y es impresionante porque efectivamente estamos en un mundo donde
nuestras mismas idioteces como cultura occidental nos están llevando a ser esclavos, en este caso esclavos económicamente, de los intereses rusos. Entonces, Europa no puede hablar muy durito Así frente es. a la guerra de Ucrania, no puede salir de esas palabras fuertes en discursos pronunciados en escenarios irrelevantes, porque si se pusieran serios, Europa queda frenada económicamente en De 2 acuerdo. días. Hay otros temas ahí que fueron tratados bien interesantes, el tema de Hamas e Israel. Yo no sé si tú has visto cómo varios países de Europa en estos días han reconocido a Palestina como Estado, y Trump considera que eso es un gran error y eso contribuye, bueno, dice y lo dijo en el discurso de la ONU, que eso es premiar a los terroristas. Sin embargo, yo en ese tema yo no quisiera meterme mucho más allá de expresar lo que dijo Trump, porque es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo recientemente, a raíz de la muerte de Charlie Kirk y de todo lo que ha pasado con algunos periodistas de gran peso en Estados Unidos como Tucker como Candace Owens, que han sido muy críticos en este punto sobre el tema judío, no sobre el tema judío, sino sobre el tema del Estado de Israel como tal y el manejo que le han dado a la guerra. Y no quiero tocarlo, pues, porque, digamos, me faltan elementos de análisis, pero sí quiero dejar como sobre el tapete el problema que hay en que se está convirtiendo la guerra entre Israel y el grupo Hamas, con relación al reconocimiento que hacen estos países de ese Estado palestino. Y se está convirtiendo en un problema porque los Estados Unidos, digamos que van a mandar la parada en ese aspecto, y no sabe uno cómo va a terminar jugando al final del día la historia. Ya veremos. Puede ser un tema también que, si lo preparamos bien, lo estudiamos bien, podríamos tratarlo. Y hay otro último que yo sé que en el exterior se puede ver muy chocante, y es, digamos, lo que Trump llama el excepcionalismo americano. Pero yo creo que, Rami, eso tiene un doble sentido, para que se entienda bien. Nosotros venimos de un gobierno de Obama y de un gobierno de Biden, donde se hizo un maltrato público, si se quiere, de los Estados Unidos. Como fueron dos gobiernos que trataron de criminalizar la historia de los Estados Unidos. Entonces el americano promedio sintió que su país era el peor del mundo y era tratado como algo, digamos, de un segundo nivel. Y en ese sentido, Trump va a forjar todas sus dos campañas sobre la idea contraria. Nosotros tenemos que ser orgullosos de los Estados Unidos y ver que ningún país se acerca en poder, en innovación, en libertad, en muchas cosas, a lo que son los Estados Unidos. Y esa fuerza, digamos, de los Estados Unidos es la que debe protegerse de los globalistas o de la propia Naciones Unidas, que fue lo que no hizo ni Obama ni hizo Biden. Todo lo contrario, Biden y Obama lo que quisieron es plantear una división al interior de este país, que es lo que ha convulsionado, lo que ha terminado convulsionando tanto a esta sociedad. Eso por una parte. Pero por otro lado, Rami, me parece que eso hay que verlo en la perspectiva donde Trump dice el excepcionalismo americano, pero también invito a los presidentes de todos los países que sientan lo mismo por sus propios países, porque ustedes tienen que ser y sentirse que sus países son grandes, que no nacen de burócratas en Naciones Unidas, en Nueva York, sino de la soberanía ejercida por cada uno de sus propios gobernados. De manera que hay un doble llamado que me parece bastante interesante, Rami. Sí, sí, la reivindicación de la soberanía es fundamental desde ese punto de vista, y es validar la grandeza que tiene cada nación por ser lo que es, su historia, sus tradiciones, su cultura, las formas en que han resuelto problemas como nación. Esa riqueza es la que al final está defendiendo Trump, y con la que estoy de acuerdo. Y ya como corolario, quiero llamar la atención sobre un compromiso que presentó Trump, y es que dijo, vea, comprometámonos todos los países a no seguir desarrollando armas biológicas, ¿sí? Y yo creo que eso pasó un poco desapercibido, pero es central,
yo creo que la principal amenaza que se cierne sobre el futuro de la humanidad está en eso, en las armas biológicas. Creo que el COVID-19 tuvo mucha relación con el desarrollo de armas biológicas. Fue un primer aviso y es una manera en que rápidamente nos pueden doblegar a todos ante el miedo a la muerte, ¿no? Nuestra y de nuestros seres queridos. Y como no es tan espectacular como la bomba atómica, sino que las armas biológicas van avanzando con el tiempo y se van Silenciosas. dispersando. Entonces, lo que logran es un clima de terror con muy poco esfuerzo, ¿sí? Y es evidente, uno lo ve ahorita con las cifras del COVID, realmente los muertos de COVID son despreciables en las cifras de muertos en la humanidad durante los últimos 4 años, son realmente despreciables. Y con eso vivimos una pararrealidad nunca imaginada, llena de mentiras, de condicionamientos, de limitaciones a las libertades, como nunca se había dado en la cultura occidental. Por eso lo resalto al final, porque ahí hay algo a lo que hay que pararle bolas. Creo que el desarrollo de armas biológicas es una amenaza mucho más grave que el de cualquier otro tipo de armas, porque como les digo, las armas biológicas, la utilización no es tan políticamente incorrecta como las armas nucleares, ¿sí? Es decir, botar hoy en día una bomba atómica es impensable políticamente, pero mandar una arma biológica se puede hacer y nadie se da cuenta y termina volteando el mundo al revés. Muy Eso, y bueno, no, y ya para concluir, pues decir que me parece que las Naciones Unidas quedó cuestionada, quedó en entredicho desde su esencia, pasando por su historia, por sus resultados y por las prioridades que están teniendo hoy. Pues hay un cierto sentido de alivio porque coincide perfectamente con nuestro capítulo de la internacionalización de la mentira. Y ya pues dicho por el presidente de los Estados Unidos es distinto a que lo digamos Gabriel y yo, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Porque el discurso de Trump duro y todo, y a pesar de pues, que los funcionarios de la ONU están verdaderamente sintiendo la presión de que Estados Unidos desfinancia a la ONU, creo que esta lucha contra este organismo y todos los demás que están promoviendo las ideologías necesita una acción sostenida. Y ahí espero que a Trump se le ocurra algún sistema o alguna estructura real, ¿sí? Que ponga en cintura a estos organismos o que los acabe, ¿sí? Yo creo que el mundo hoy en día sin la ONU sigue siendo lo mismo, inclusive mejor para algunos de los propósitos de los cristianos y del mismo mundo occidental, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Es como si hoy Colombia se saliera de la Organización de Estados Americanos, no pasa nada. Si se sale de la Corte Penal Internacional, tampoco pasa nada. Y yo sí, ojalá ahora que vienen las elecciones en Colombia, tengamos algún candidato que valientemente diga, ¿sabe qué? Me va a salir de todo eso, ¿sí? No, pero ya hay uno, pero es que a ti no te gusta mucho, pero bueno, eso lo dejamos para otro. Lo dejamos para otro día, pero yo, bueno, si es el que creo que es, lo voy a considerar. No, ya lo he dicho. A mí me parece que cada día lo veo más próximo a lo que no es un pasa Trump, nada a un Trump colombiano, pero bueno, ahí no entremos en eso. Ahí veremos. Muy bien, a todos, pero muchas gracias. Fue un episodio, digamos, que quisimos traer porque nos dimos cuenta que el discurso el de Trump no fue diplomático, sino un juicio frontal contra la ONU, contra el globalismo, contra la cobardía de Europa, contra tantos males que nos aquejan a los seres humanos, que muchos de ellos los hemos discutido acá en nuestros episodios. Un recordatorio sobre todo de que sin identidad, sin soberanía, sin tradiciones,
los pueblos se extinguen. Y gracias a Trump porque lo dijo con claridad. Y hoy en Disertum X lo repetimos. La única defensa es recuperar lo que somos, nuestra identidad, sobre todo cristiana. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Rami, nos vemos. Dios los bendiga, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.